él se enfureció y fue por un cuchillo a la cocina. Cuando fue por el cuchillo a la cocina, yo le decía, no lo haga, no lo haga. Mire que yo tengo mis hijos. Tranquila, algo muy duro. Yo le decía, O sea, ¿te acuerdas de ese día como si fuera hoy? Decía, mire que yo tengo mis hijos, si quiere, yo vuelvo con usted, pero no me haga daño, no me vaya a matar. Se me lanzó a la cama con un lazo y empezó con un lazo. Y yo, para que no me yo me metía estos dedos acá. La primera puñalada, yo le cogí el filo, me apuñaló acá, acá, tengo otra en la espalda. Él me puso la cabeza acá y se me montó atrás y ahí fue donde me pegó la puñalada de atrás. Después yo me metí debajo de la cama, arrastrándome para que no... Tú estabas gritando. Sí, para que no me siguiera apuñalando. Sin duda alguna hoy vamos a dar a conocer una historia de vida la cual es muy conmovedora y muy impactante a su vez. Juliet tiene un testimonio de vida el cual quiere dar a conocer a muchas personas que están detrás de esa pantalla. Yo tenía una pareja, él tenía 36 años y era una persona muy obsesiva con los celos. Yo no podía saludar a nadie, no podía estar con mis amigas porque decía que las amigas mías me conseguían los mozos y que yo les... Un día estuve yo en la casa de mis amigas y salí de la pieza de ella organizándome la tira del brasier y me dijo que yo estaba teniendo con mi amiga y yo le dije que no. Ese día yo entré y me insultó, me dijo que yo era una cualquiera, que yo me comía a todos los de por acá, pero así no era. Qué pena, cuando él te decía eso, tú callabas. Yo callaba, no decía nada, no le respondía nada porque temía de que pronto me fuera a hacer daño y él me decía que él no era capaz de hacerme daño, que porque él tenía sus hijas, tenía su mamá y eran hijas mujeres. Un día antes yo le dije a él, porque él era demostraba una cara muy agresiva y yo le dije a él, no, es mejor que dejemos esto acá. O sea, tú decidiste en terminar. Sí, ya íbamos 15 días. Y esos días yo me fui para donde unos sobrinitos míos, ellos en este momento viven acá conmigo. Entonces yo me fui como una semana y él me escribía por el chat y me decía que me viniera, que me viniera. Y yo le decía que no, que todavía no me quería venir. Sí. Y él era constantemente y me decía, venga, para que hablemos, arreglemos las cosas. Y le dije, no, es que yo no quiero ir. ¿Tú presentías algo? Sí, yo presentía algo. Hasta la muchacha con la que yo estaba allá, donde los sobrinitos míos, que en San Javier, entonces la muchacha me dijo, Julie, no se vaya. Y yo no hice caso. Al otro día yo llegué acá a la casa y él me saludó, yo lo saludé normal y él me dijo, es que hola Julie, y yo hola, normal. Y ya después yo lo sentí raro, porque yo sí lo sentí raro a él, pero yo en mi corazón presentí algo. Y esa noche no dormí con él. No dormí con él porque yo presentía algo. Yo vivía con el niño mío menor, con Juan David. Ese día yo dormí en una cama así y él durmió acá. Primero eso no estaba. Entonces el niño mío tenía que estudiar a las 5:45. Entonces se levantó el niño. O sea, todo pasa aquí. Sí. El niño mío se levantó tarde y me dijo, ma, yo no voy a ir a estudiar. Y yo le dije, no, vaya. Y entonces él le contestó, no, vaya, así le coja la tarde, pero vaya. O sea, lo estaba mandando. Sí. Y entonces el niño mío me decía, mami, yo no quiero ir. Y él le decía, sí, vaya, así le coja la tarde. Entonces... ¿Cuánto llevabas tú con él? 8 años. ¿Y en esos 8 años siempre sufriste de mal? Sí, en Bogotá. Sí. En Bogotá intentó pegarme varias veces y ya la última vez yo cogí un palo de escoba y lo guardé debajo del colchón. Que ese día él llegó agresivo porque él tenía una familia por allá que tenía una discoteca, él se iba para allá, se emborrachaba, llegaba borracho a la pieza, me estrujaba, me pegaba.
Entonces yo decidí ese día guardar un palo debajo del colchón. Ese día él llegó a empujarme y yo saqué el palo y se lo pegué en una cosa. Y desde ahí no siguió molestándome. ¿Tú por qué no lo habías denunciado antes? Porque me daba miedo. Entonces ese día el niño mío salió para la escuela. Él no esperó ni que el niño cerrara la puerta. Cuando cerró, él como que ya tenía todo planeado. Y me dijo que es que oiga, que usted está charlando con alguien de la cárcel. Y yo le dije, no, está muy equivocado. Cuando yo le dije eso, él se me lanzó a la cama. Se me lanzó a la cama con un lazo y empezó con un lazo. Y yo, para que no me ahorcara, yo me metía estos dedos acá. Y entonces ya después yo me sentía como ahogada y yo empecé a arrastrarme de la cama. Aquí, ¿cierto? Sí, en la cama, y yo caí al suelo con él. Caí al suelo y él cayó encima de mí. Y cuando él se paró, él me dijo, Julie, esto era solamente para hacerle pegar un susto. Y yo parándome ahí en la pata de la cama, teníamos el lazo de la perrita. Cuando yo me estaba parando, él me enrolló con el lazo de la perra. Me siguió enrollando con ese lazo y yo bregándome a zafar, y yo gritaba y gritaba y yo sentía que nadie me escuchaba. Él se enfureció y fue por un cuchillo a la cocina. Cuando fue por el cuchillo a la cocina, yo le decía, no lo haga, no lo haga. Mire que yo tengo mis hijos. Tranquila, Julie. Sé que fue algo muy duro. Y eres una mujer valiente al contar tu historia. Yo le decía, O sea, ¿te acuerdas de ese día como si fuera hoy? decía, mire que yo tengo mis hijos, si quiere, yo vuelvo con usted, pero no me haga daño, no me vaya a matar. Tranquila. Y él me decía, no, es que si usted no es mía, no es de nadie. Has estado obsesionada contigo. Me decía, si usted no es mía, no es de nadie, porque es que nadie me la puede tocar. Y entonces yo era bregándome para, y en la primera puñalada, yo le cogí el filo, me apuñaló acá. Esto es una cirugía de corazón abierto. O sea, él te tiró directamente al corazón. Sí. Tengo otra en la espalda. ¿Por qué Por parte? acá, por acá. Aquí pueden ver la... O sea, él te pegó una puñalada en el pecho y luego acá en la espalda. Yo intenté a quitarme todos los lazos. Después en la cama y acá, él me puso la cabeza acá y se me montó atrás, y ahí fue donde me pegó la puñalada de atrás. Después yo me metí debajo de la cama, arrastrándome para que Y no... tú estabas gritando. Sí, para que no me siguiera apuñalando. Después él se metió debajo de la cama y volví, cogí el lazo y me estaba otra vez, y yo bregándome a que no me metía los dedos por debajo del lazo. Y ya después él al ver que no era capaz ya de ahorcar, entonces él me sacó. Cuando él me sacó, él como que fue al bolso por algo y me hizo así, me lo pasó por la nariz. Cuando me lo pasó por la nariz, ahí fue donde yo me fui y no sentí nada. Y yo caí al suelo, y ya después cuando yo me desperté, ya estaba la policía. ¿Qué sientes tú cuando ese hombre impacta la primera puñalada en tu pecho? ¿Qué se te pasa ahí por la mente? Yo lo primero que sentí fue, ¿Cómo describes tú el rostro de ese hombre en ese instante? En ese instante yo lo vi como si fuera un psicólogo. O sea, y tú aún rogando por tu vida, él no hacía nada para detenerse en lo que estabas haciendo. Estuve en la UCI. O sea, tú sentías que ese era tu último día. Estuve en la UCI porque cuando a mí me sacaron, porque a él lo sacaron primero, porque cuando mi mamá llegó acá, mi mamá abrió la puerta, porque yo siempre lo he duplicado, mi mamá es la llave de la puerta. Ella entró y ella me había extendida aquí, y él salió de aquí esta pieza, todo ensangrentado.
y le dijo a mi mamá, doña Vicky, le mató a su hija. O sea, tú estabas ahí tirada ya inconscientemente. ¿Tú veías algo en esa oscuridad? No, no sentí nada. Ya después fue que mi mamá empezó a gritar ahí afuera, a pedir ayuda. Y él fue por un cuchillo a la cocina y empezó él mismo a enterrárselo. ¿Él mismo? Él mismo. Ese hombre estaba Empezó a enterrárselo él mismo y ya después él cayó al lado mío, como queriendo decir de que yo la apuñalé a ella y ella me apuñaló a mí. Sí, yo estuve en la UCI, me demoré 6 horas para volver. Fui al más allá. ¿Qué viste? Vi mucha gente. Yo iba con unas cadenas con Dios y vi unas prostitutas, los indigentes, vi gente quemándose. Y yo iba por un andén y había una puerta blanca. Y Dios me dijo, O sea, tú veías todo eso. Dios me dijo que de esa puerta blanca no podía pasar, porque si yo pasaba esa puerta blanca ya no volvía. Y yo ahí le dije a Dios que me diera otra oportunidad y Dios me dio la oportunidad y ahí sí volví yo. Sí. O sea, mientras tú veías todo eso eras consciente de lo que había pasado. Ya cuando llegué al hospital, él estaba tirado en el suelo. Sí, o sea, él seguía allá. Sí. Lo llevaron junto contigo. Pero a él lo llevaron en un taxi y a mí me llevaron en otro. Y cuando yo llegué allá, yo lo miré y él me miró y él me hizo. Y yo escuchaba el doctor que decía, acá no se pueden meter ellos dos. A él lo dejaron en una cirugía y a mí me dejaron en otra. Él quedó 4 días. Yo quedé 2 meses. Él cuando iba a salir lo capturaron. Sí. Y yo por medio del oxígeno, de tanta droga, yo lo escuchaba, yo lo escuchaba. Había una ventana en el hospital y yo cuando miraba la ventana lo veía a él apuñaleando, pero el hijo mío. Y veía era pura. Sí. Hasta un día que me dijo la doctora que me iba a quitar un aparato que yo tenía. Entonces ya ese día me alistaron que para quitarme ese aparato, quitarme la intubación y prepararon todo, pero en otra sala y me doparon. No sé si fue mucha que me pusieron, pero allá me dijeron que yo me levanté furiosa y aporreé a una doctora, que yo me levanté de la camilla y empecé a pegarle a la doctora. Yo cada vez que cerraba mis ojos, veía era así. Lo veía a él. ¿Qué se te pasaba a ti a la mente cuando pensabas en él? O sea, ver de que él te había hecho un daño y que se estaba quizás excusando de que tú eras la que le habías hecho el daño pues a él. Yo en esos días yo sentía mucha rabia, sentía odio, sentía de que si él iba a la cárcel, que lo mataran. Ya después yo empecé con psicólogo, con psiquiatra, y una psiquiatra que me estaba tratando y me puso en una hojita de papel lo que yo sentía por cada persona que me habían hecho tanto daño. Y el primero fue él. Entonces, que tenía que repetir, Señor, yo perdono a Ángel de todo corazón. Y hay a veces que yo digo, si él decía que me amaba tanto, ¿por qué me lastimó? Sí. Y tú sentías amor por él y todo eso y él te pagó de esa forma. Sí, yo sentía amor por él,
porque él estuvo conmigo en las buenas y en las malas. Todo no puedo decirte que él fue malo, no. Hay cosas buenas de él y cosas malas. ¿Y él actualmente está dónde? Pues en este momento, la verdad no les sé decir porque yo no pregunto por él. Los niños que vivían con la muchacha por allá en San Javier, ella fue la que me dijo que lo habían trasladado. ¿De cárcel? Sí. O sea, él está preso. Ujú. Él está preso. ¿Cuántos años le dieron? 9 años. ¿Hace cuánto pasó? Hace un año. ¿Y tú te sientes tranquila al ver lo que, o sea, de que él está preso? Sí. Me siento tranquila porque yo sé que él no va a venir por acá porque ya se lo dijeron. Juliet, ¿cómo estás haciendo actualmente? Viendo pues todo lo que pasaste, tu sustento, cómo estás haciendo con el trabajo, o sea, cómo estás haciendo pese a todo lo que pasaste. Pues trabajo actualmente no tengo porque le voy a decir muy sincera, porque a veces me da miedo. ¿Qué tienes para decirle a las personas? Las personas que están viendo mi historia, les digo que no se dejen oprimir por un hombre, que si el hombre le dice que si no es para él, no es para nadie, que vayan y lo denuncien. Porque si lo dejan avanzar, vea lo que me hicieron a mí.